¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a una emisión más de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en su quinta temporada. Yo soy Salvador Quiautlasolin y me acompaña, siempre muy de acuerdo a la moda del año en el que estamos, una conductora excepcional, Priscila Vega. Muchas gracias, Chava. Es un gusto volvernos a encontrar en la pantalla. Les agradecemos su compañía en nuestros programas de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en los que juntos recorreremos sucesos relevantes ocurridos a través de los años. En esta ocasión lo invitamos a recordar lo más importante de los hechos históricos, la música, el cine, los deportes y, por supuesto, la ciencia y la tecnología ocurridos en 1974. Un año que marcaría la pauta para el panorama venidero, porque sabemos que entender el pasado es muy interesante para ver el futuro. ¿A usted le gusta la literatura? Vamos a ver qué nos deparó 1974 en el mundo de las grandes letras. El destacado escritor argentino Ernesto Sábato presentaría su tercera y última novela, Abaddon el Exterminador, en la que el autor culmina su obra con una vasta indagación existencial y que sería galardonada en París como el mejor libro extranjero. Naguib Mahfouz, incomparable escritor egipcio, premio Nobel de Literatura en 1988, publicó Café Karnak, en el que, con su estilo muy personal, describe el ambiente y personajes de una cafetería en un punto de unión entre el pasado y el futuro, en una historia que atrapa por el interés de su desenlace. El autor del terror y el misterio, el estadounidense Stephen King, lanzaría en 1974 una de sus primeras novelas, Carrie, en la que relata la historia de una joven con poderes que aterroriza a la gente de su ciudad. Todo un éxito editorial que sería llevado a la pantalla grande. En 1974, las letras y sociedad mexicanas se entristecieron por la muerte de dos grandes e inmortales de la literatura nacional. El 13 de febrero fallecería Salvador Novo, reconocido poeta, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano, miembro del grupo Los Contemporáneos y de la Academia Mexicana de la Lengua. El 7 de agosto moriría Rosario Castellanos, una de las escritoras más importantes de nuestro país en el siglo XX y de las más destacadas impulsoras del feminismo mexicano. En 1974, México se transformaba no solo en su composición territorial, sino que también con hechos que cambiarían la evolución de la sociedad. En este año se promulgó la Ley General de Población, la ley que crea la Universidad Autónoma de Chapingo, así como la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Esto sucedió en México. México en 1974 registraba un alto crecimiento demográfico, con un aumento de 1.9 millones de personas, 2.4 millones de nacimientos y 500,000 defunciones, por lo que este año sería decisivo en la política demográfica del país y marcaría el inicio del cambio de estrategia pronatalista a una que buscaba disminuir los niveles de fecundidad. El 2 de noviembre, con dinero y sin dinero, su palabra fue la ley cuando José Alfredo Jiménez llega al primer lugar con El Rey. En 1974 iniciaba en México el proceso de empoderamiento de la mujer. El 14 de noviembre, la Cámara de Diputados haría historia al consagrar en la Constitución la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, momento histórico que sigue guiando el camino hacia la igualdad. El 31 de diciembre se promulgó el decreto que reformaría el artículo 4 constitucional, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que cada persona tiene derecho a decidir sobre el número de sus hijos. El 6 de julio, Angélica María, la novia de México, llega al primer sitio con Me gusta estar contigo. Un importante cambio en la composición territorial de México ocurriría el 8 de octubre. Los estados de Quintana Roo y Baja California Sur dejaron de ser territorios federales y se convirtieron en entidades soberanas adheridas al Pacto Federal. Sus primeros gobernadores fueron Jesús Martínez Ross de Quintana Roo y Ángel César Mendoza de Baja California Sur. El 10 de enero comenzó el trabajo académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, con 3 planteles en la Ciudad de México, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. La creación de esta casa de estudios se debió a una propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, la ANUYES, y su primer rector fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. El 19 de enero, Zacazonapan de Antonio Zamora ocupaba el primer lugar nacional y con él brindamos por el Estado de México. Las tragedias y desastres son sucesos que han afectado notablemente a las sociedades del mundo, pero también han sido importantes para crear estrategias para prever y atenuar daños futuros. Estos son algunos hechos terribles de 1974.
El vuelo 981 de Turkish Airlines sufrió una descompresión explosiva y se estrelló en el bosque de París. Las 346 personas a bordo murieron. Tragedia dantesca. El 11 de mayo, la prefectura de Xiaotong, en la provincia de Yunnan, en China, se cimbró con un terremoto de gran intensidad que causó la muerte de 20,000 habitantes. El peor desastre de 1974. El mundo no podrá olvidar nunca la terrible hambruna en Bangladesh, que comenzó en marzo de 1974 y terminó alrededor de diciembre, ocasionada por las inundaciones del río Brahmaputra y que provocaría una de las peores hambres de las últimas décadas, con una cantidad altísima de muertes que, según expertos, alcanzaría los 2 millones de personas, y según han comprobado los demógrafos, era completamente prevenible. En 1974, Estados Unidos y el mundo enmudecieron ante la magnitud del escándalo Watergate, que representa hasta nuestros días un símbolo de corrupción y conspiración. El 15 de enero, los expertos que investigaban el caso Watergate descubren que una importante cinta magnetofónica que implica al presidente Nixon fue manipulada. El 1 de marzo, un gran jurado en Washington acusó a varios ayudantes del presidente Nixon, a quienes se conocieron como los 7 de Watergate, por conspirar para obstaculizar la investigación. El gran jurado nombró en secreto al presidente Nixon como conspirador no acusado, argumentando que un presidente solo puede ser procesado después de que deje el cargo. El 8 de agosto, el presidente Richard Nixon por fin anuncia públicamente su renuncia como consecuencia del escándalo de Watergate. El 9 de agosto, luego de la dimisión de Nixon como primer mandatario de Estados Unidos, le sucede en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford. El 8 de septiembre, el presidente Gerald Ford indulta, a pesar del escándalo y vergüenza del Watergate, al ahora expresidente Richard Milhouse Nixon de los delitos que pudiera haber cometido. El 29 de julio, tras 2 conciertos agotados en Londres, Mama Cash Elliot muere mientras dormía tras sufrir un infarto a los 32 años. Es falso que muriera atragantada por un sándwich. El 25 de abril en Portugal ocurrió la Revolución de los Claveles, en la que militares del movimiento de las Fuerzas Armadas dieron un golpe de estado contra la dictadura del Estado Nuevo en el poder, lo que marcó el inicio del proceso que llevaría a Portugal a sus primeras elecciones democráticas libres un año después. El 16 de agosto es la primera aparición de Ramones en el local CBGB de Nueva York, lo que los ayudaría a establecer su lugar en la vanguardia del punk rock. Los deportes en el mundo y en México fueron un escaparate para la gente del orbe. El Mundial de Fútbol de Alemania se llevó la atención internacional. Veamos sus goles. La 10ª Copa Mundial de Fútbol de Alemania Federal 1974 se jugaría del 13 de junio al 7 de julio, en la que participarían 16 selecciones de 4 grupos. El campeonato se lo llevó Alemania Federal al vencer en la final a los Países Bajos por 2-1. La selección mexicana de fútbol no asistiría al Mundial de Alemania por haber sido eliminada en el Campeonato de Naciones de la CONCACAF, que se realizó en Puerto Príncipe, Haití, lo que marcaría uno de los mayores fracasos de la selección nacional al ganarle el puesto el país anfitrión Haití para el campeonato mundial. Se dijo en ese tiempo que el torneo estuvo marcado por supuesta brujería y vudú, que disminuyó al Tri al suceder cosas desafortunadas dentro y fuera del campo. Ya no sabía la ratoniza verde qué inventar para justificar su fracaso. En el boxeo nacional destacaban José Ángel Mantequilla Nápoles, quien se enfrentaría el 9 de febrero en París, Francia, en una pelea de pesos desiguales al argentino Carlos Monzón, campeón de peso medio. Mantequilla Nápoles, de peso welter, perdería en el 6º round por nocaut técnico. El famoso Rubén Púas Olivares perdería su campeonato mundial de peso pluma el 23 de noviembre al enfrentarse con el nicaragüense Alexis Argüello, quien lo derrotaría por nocaut en el 13º round. La leyenda del boxeo mundial, Mohamed Ali, recuperaría la corona de los pesados. El 30 de octubre, en Kinshasa, Zaire, se dio el combate llamado Rumble in the Jungle, o retumbar en la jungla, contra el campeón invicto George Foreman. Mohamed Ali lo noquearía en solo 8 rounds. La pelea del siglo. Para conmemorar el triunfo del más grande, el inglés Johnny Wakelin and the Kinshasa Band lanzan el reggae Black Superman Mohamed Ali el 15 de noviembre. Muhammad Ali, he floats like a butterfly.
En la Liga Mexicana de Béisbol de 1974, los Diablos Rojos del México se llevarían el título al vencer por limpia en la serie final a los Algodoneros de Unión Laguna por 4-0. Los Escarlatas lograrían su tercer campeonato consecutivo al iniciarse la gran época de su manager Benjamín Cananea Reyes. En la llamada Gran Carpa de Béisbol de Estados Unidos, la Serie Mundial de 1974 la disputarían los Atléticos de Oakland y los Dodgers de Los Ángeles. Los famosos bigotones de Oakland vencieron a los angelinos por 4-1. En el fútbol americano estudiantil de México, los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se llevaron el campeonato de la Liga Nacional Colegial en 1974, dirigidos por el coach Cayetano Garza, al vencer a los Guerreros Aztecas de la UNAM por 31-0. Los Delfines de Miami se llevaron el Super Bowl número 8 del fútbol americano profesional de Estados Unidos al vencer el 13 de enero a los Vikingos de Minnesota por 24-7. Los Delfines lograron su segundo campeonato consecutivo, dirigidos por el legendario entrenador Don Shula y el mariscal de campo, el profesor Bob Griese. En la temporada 73-74 de la Liga Profesional de Fútbol de México, el Cruz Azul se adjudicaría el campeonato al vencer en la final a un equipazo, el Atlético Español, por 4-2. Sería el tercer título consecutivo de la máquina celeste, un récord único en torneos largos. Los Celtics de Boston demostraron su poderío en el básquetbol profesional de Estados Unidos al vencer en la serie final por el campeonato a los Bucks de Milwaukee. En 1974, el tenis mundial estaba encabezado en damas por la estadounidense Chris Evert y en caballeros por el estadounidense Jimmy Connors, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. El campeonato mundial del automovilismo de la Fórmula 1 1974 sería para el brasileño Emerson Fittipaldi a bordo de su McLaren. Sería su segundo título en su impresionante historia. Acompáñenos a recordar otros hechos ocurridos en México durante 1974, cuando transcurría el gobierno de Luis Echeverría en el país. El 28 de mayo sería constituido el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, con el propósito de fomentar la actividad artesanal en el país mediante el desarrollo humano, social y económico. El 5 de octubre, Amada Amante de Roberto Carlos hizo cantar a México. El 8 de septiembre entraría a la palestra política nacional el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT. La Basílica de la Santísima Virgen de Guadalupe es el templo católico más importante de América Latina. El 12 de diciembre se colocaría la primera piedra de la nueva basílica y sería bendecida por el arzobispo de México, Miguel Darío Miranda. El 23 de noviembre, las candilejas del Top 10 las ocupa José Augusto. Luis Echeverría propondría en la Organización de las Naciones Unidas la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. El documento sería aprobado por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1974. El 25 de mayo, Déjame Conocerte de José José demostró por qué fue el príncipe de la canción. Ven, ven, amor, ven, ven a mí. En 1974, la ciencia y la tecnología marcaban el progreso de las naciones del mundo. Distintos adelantos se registraron en 1974 en el terreno científico y estos marcaron la evolución hacia un nuevo panorama de la sociedad. Vamos a enterarnos qué sucedió. El gran científico británico Stephen Hawking en 1974 calculó que los agujeros negros en el universo debían de crear y emitir partículas subatómicas, lo que actualmente se conoce como radiación de Hawking. El 2 de febrero, un campesino en Shanxi, China, descubrió una estatuilla de arcilla, lo que conduciría al hallazgo del yacimiento de los famosos guerreros de terracota. El 26 de junio se inauguró el primer punto de venta con escáner para código de barras en la historia, en Estados Unidos. El 19 de mayo llegó para la distracción y diversión de muchas generaciones el cubo de Rubik. El 21 de enero, el astronauta Edward Gibson, uno de los 3 tripulantes de la Skylab 4, captó una región activa en la superficie del Sol. Esta película fue la primera grabación desde el espacio del nacimiento de una llamarada solar. La sonda espacial robótica Mariner 10, el 21 de septiembre, llegó a la distancia más cercana de Mercurio y envió reveladoras fotografías del astro más cercano al Sol. El 24 de noviembre, el antropólogo
antropólogo estadounidense Donald Johnson descubrió los restos fósiles de Lucy, llamada así por la canción de los Beatles. Se trataba de un homínido de la especie Australopithecus afarensis de 3 millones de años de antigüedad y se halló en Etiopía. Y hablando de Lucy en el cielo con diamantes, Elton John lanzó como sencillo una versión de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles el 15 de noviembre y llegó al primer lugar. Pris, te quiero platicar algo de mi muy lejana niñez en 1974. A ver. Bueno, pues resulta que en ese entonces hubo un rumor de que estaban esterilizando niños en las escuelas y eso corrió a través del boca en boca, porque todavía no teníamos las redes sociales que hoy tenemos, pero que también han sido fuente de mucha desinformación. Pero como aquí sí tenemos los datos correctos, vamos a ver qué pasó en 1974 aquí en México. El 4 de agosto, el presidente Echeverría propuso durante su visita a Alejandría, en Egipto, la organización de un sistema económico del tercer mundo, propuesta que realizaría en el contexto de sus viajes diplomáticos por Oriente Medio. Encabezando las listas, el 23 de marzo, Los Ángeles Negros nos llevaron al cielo con Déjenme si estoy llorando. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando. El 12 de noviembre, el presidente Echeverría rompería relaciones diplomáticas con el régimen de Augusto Pinochet en Chile. El 30 de mayo, Rubén Figueroa, candidato a la gubernatura de Guerrero por el PRI, sería secuestrado por Lucio Cabañas, jefe guerrillero y fundador del Partido de los Pobres. Figueroa sería liberado el 8 de septiembre, luego de un operativo del ejército al sureste de Atoyac de Álvarez, Guerrero. El 28 de agosto, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota secuestraría a José Guadalupe Zuno, suegro del presidente Echeverría. Zuno apareció 10 días después sin complicaciones en su estado de salud y lo primero que dijo fue: háganme mi cena que tengo hambre. El 2 de diciembre, Lucio Cabañas Barrientos sería abatido en combate con el ejército. Existe la versión de que fue fusilado. Los países del mundo continuaban sus estrategias en 1974 para conseguir el predominio mundial. En este año ocurrieron grandes cambios en el mapa internacional. Vamos a ver cuáles fueron. El 1 de julio murió el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, y le sucedió en el cargo su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, quien implantaría un régimen represivo. El 4 de octubre, John Lennon lanzó Whatever Gets You Through the Night, una composición que alcanzó el número 1 en las listas de sencillos de Billboard. Fue la única canción de John Lennon que llegó al número 1 cuando vivía y contó con la increíble participación y arreglos de Elton John. El 13 de noviembre ocurrieron los asesinatos de Amityville en Long Island, Nueva York. Estos hechos le dieron al lugar el carácter de estar maldito, creando historias llevadas al cine como El horror de Amityville y El conjuro. El 21 de noviembre se perpetró el atentado con explosivos en 2 bares de Birmingham, Inglaterra, supuestamente por los llamados 6 de Birmingham. El 25 de noviembre murió Nick Drake, cantautor y músico británico. Su obra musical es muy apreciada en la actualidad por críticos y por el mundo de la música, convirtiéndolo en un artista de culto que ha servido de inspiración a muchas estrellas de rock y de la música actual. Él es Juan Villoro, es un gran escritor y tiene un cuento que se llama 1974, donde un personaje dedica sus tiempos de ocio y va al cine a ver películas de catástrofes y rubias desnudas. ¿Y saben por qué? Porque precisamente eso era lo que ofrecía la gran pantalla en 1974. Vamos a ver qué nos deparó el séptimo arte en este año. La 16ª ceremonia de los premios Ariel se llevó a cabo el 22 de marzo en la Ciudad de México. El Principio fue la película más nominada y también la más galardonada, con 8 premios, incluyendo uno especial para el actor infantil Rogelio Flores, y ganó Mejor Película y Mejor Director. Godzilla obtuvo ayuda de un robot en Titanes Planetarios, que se vio en México el 18 de julio.
La 46ª edición de los premios Oscar se entregó el martes 2 de abril en Los Ángeles. La cinta El Golpe ganó 7 premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para George Roy Hill. El Exorcista y Nuestros Años Felices fueron las únicas otras películas que ganaron más de un premio. Marvin Hamlish ganó 3 premios, convirtiéndose en la tercera persona en lograr esta hazaña. Aunque tiene más de medio siglo, es la ceremonia más reciente en la que las 3 cintas más taquilleras del año fueron nominadas a Mejor Película, y son El Exorcista, El Golpe y American Graffiti. Y en coincidencia con una de las modas de 1974, desnudarse sin motivo, un hombre corrió sin ropa en la ceremonia. Calzón sin inspector, 2 veces ganadora del Ariel, dirigida por Alfonso Arau, fue seleccionada para representar a México en los premios Oscar, pero no fue nominada y se estrenó el 2 de mayo. Infierno en la Torre se estrenó el 16 de diciembre, recibió críticas positivas y se convirtió en la película más taquillera de 1974. Fue nominada a 8 premios de la Academia, incluida Mejor Película, y ganó 3. Mejor Canción, Mejor Fotografía y Mejor Edición. Ante el cadáver de un líder, sátira política de Alejandro Galindo, vio su estreno el 5 de septiembre. Terremoto con Charlton Heston se lanzó el 15 de noviembre. Esta cinta de desastres desarrolló el inolvidable sistema Sensurround, que utilizaba bajos para simular las vibraciones de un terremoto en cines, por lo que ganó un Oscar y otro especial por efectos visuales. Chabelo y Pepito Detectives, exitosísima cinta infantil de José Estrada, llegó a salas el 14 de febrero. Golpe Bajo se estrenó el 21 de agosto, protagonizada por Burt Reynolds, sobre un exjugador de la NFL que recluta a unos presos para jugar fútbol americano contra sus guardias. Contó con la participación de jugadores de fútbol reales, incluido Ryan Nitschke de los Green Bay Packers. El Santo Oficio nos mostró la maestría de Arturo Ripstein el 6 de junio. Barrio Chino se estrenó el 20 de junio, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston. Es considerada una de las mejores películas de detectives de los 70. Peliculón. Fe, Esperanza y Caridad, estupendo tríptico del cine nacional, tuvo su estreno el 14 de febrero. Aeropuerto 1975 se estrenó el 18 de octubre, primera secuela de la exitosa cinta que inauguró el cine de desastres de los 70. Fue protagonizada por Charlton Heston y Karen Black, que a bordo de un jumbo jet deben hacer frente al desastre cuando una avioneta choca contra la cabina. Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, con los luchadores de moda, llegó a la pantalla el 31 de octubre. El Padrino Parte 2 tuvo su premier el 12 de diciembre en Nueva York. Dirigida por Francis Ford Coppola, quien hizo el guión con Mario Puzo, esta obra maestra es considerada una de las mejores películas de la historia. Esta continuación forma un épico arco de la cinematografía que sigue explorando el mundo de la mafia y la familia Corleone, una película que trasciende el tiempo. La Madrecita, estrenada el 17 de octubre, demostró por qué la India María dominó la taquilla de los años 70. El 28 de julio se vio en pantallas nacionales Cuando el destino nos alcance, con Charlton Heston, importantísima cinta de ciencia ficción que mereció comentarios de intelectuales y dejó pasmado al público con su impactante mensaje. El 11 de octubre, la inocencia se perdió cuando se mostró una nueva forma de terror y asesinatos en Masacre en Cadena, que cambió para siempre el cine de horror. El 3 de agosto en Japón se estrenó El fin del mundo, una visión descarnada de nuestro triste destino. Dato curioso, este filme anticipó el accidente de Fukushima. En la televisión, el 11 de septiembre llegó a las pantallas Los Pioneros, una exitosa forma de ver el western desde la óptica familiar. Respondiendo a la moda televisiva impuesta por la serie Kung Fu, el 21 de septiembre llega al primer lugar británico la burlesca Kung Fu Fighting, canción disco del jamaicano Carl Douglas. Conoce la Cineteca Nacional. El 17 de enero fue inaugurada en un foro de los estudios Churubusco de la Ciudad de México, con la proyección de las películas El Compadre Mendoza y Naranja Mecánica. Esta primera sede sería destruida por un incendio en 1982. No contaban con mi astucia. El 13 y 20 de julio llegó a la televisión mexicana El Chapulín Colorado con los 2 episodios de El Disfraz, El Antifaz y Algo Más. Capítulos clásicos, pues Chespirito mezcló a todos sus personajes en una serie de sketches casi cinematográficos, adelantándose a los crossovers actuales. Entonces el delincuente es el que está de mendigo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Porque le robó su distintivo al árbitro. Mira.
llegamos al final de este programa. ¿Qué le pareció nuestro recorrido por 1974? Agradecemos su permanencia y atención en nuestras próximas emisiones de Quórum aquí en la pantalla del canal del Congreso. No lo olvide, tenemos una cita para recordar otro año clave en la historia del mundo porque sabemos que hay que ver hacia el pasado para comprender el futuro. Yo soy Priscila Vega. Y yo soy Salvador Keotlasolin y por favor sigan nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Nos despedimos con música como ya es costumbre con una de las melodías más destacadas de 1974 cuando se vivían nuevos ritmos, colores brillantes y luces. El sonido de Filadelfia con la banda MFSB y las voces de The 3 Degrees. Y escogimos esta canción porque era la entrada de un programa que se llamaba Soul Train, que era muy concurrido y muy importante porque el público en general iba a demostrar sus mejores pasos de la música disco. ¿Qué tal te sientes hoy para bailar música disco? Muy bien, yo ya empiezo. Pues vamos, nos despedimos, gracias.